Muy buenos días, soy Livia Caicedo de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones y les doy la bienvenida al encuentro número 2 de este ciclo de conferencias magistrales 2025, un espacio con expertos en la gestión del agua potable y saneamiento básico. Hoy nos acompaña la doctora Silvia Caro Espinel, quien nos contará sobre la situación y retos para promover la sostenibilidad en la infraestructura vial. Les recordamos que estos espacios de intercambio de conocimiento y de innovación se dan en el marco de la política de gestión de conocimiento e innovación, tal y como se observa en sus pantallas en este momento. A continuación, el ingeniero Diego Gutiérrez, director de Ingeniería Especializada y líder del proceso de gestión de conocimiento e innovación, realizará la apertura a la conferencia con un saludo de bienvenida. Ingeniero Diego, muy buenos días. Buenos días, Lidia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la apertura a la conferencia. Muchas gracias a los asistentes por aceptar la invitación que hacemos desde la Gerencia de Tecnología para estas conferencias y agradecerle, por supuesto, a la doctora Silvia Caro que haya tenido la gentileza de participar en este programa. Hoy tenemos una invitada de lujo, pues es la vicerrectora de la Universidad de los Andes, una de las universidades más importantes del país, que históricamente ha estado vinculada con nosotros, con el acueducto, desarrollando eh, consultorías importantes o estudios importantes. Y nos trae un tema bastante interesante, ya que todos nuestros proyectos tienen alto impacto urbano y en consecuencia alta relación con los proyectos viales. Escuchar a una experta como la doctora Silvia, pues va a ser bastante enriquecedor para nosotros como empresa de acueducto y alcantarillado. Entonces, pues, sin más preámbulos, Livia, por favor, presenta a nuestra invitada. Muchas gracias. Claro que sí, ingeniero Diego. Bueno, vamos a conocer un poco más de la doctora Silvia Caro Espinel. Ella es ingeniera civil y magíster en ingeniería civil de la Universidad de los Andes. Cuenta con un doctorado en infraestructura vial de la Universidad Texas A&M. Actualmente se desempeña como vicerrectora académica de la Universidad de los Andes y es profesora titular del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de esta misma universidad. A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos de liderazgo académico, incluyendo el de vicedecana académica de la Facultad de Ingeniería, y su área de investigación es la infraestructura vial. Es miembro fundador de la Academia de Ciencia e Ingeniería de Pavimentos APSE, donde ha ejercido como vicepresidenta y presidenta. Además, dirige la sección de materiales de infraestructura de transporte de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, coordinando 9 comités técnicos en esta materia. Es editora asociada de importantes revistas científicas internacionales en el ámbito de la ingeniería civil, diseño de pavimentos y materiales para la infraestructura vial. Además, forma parte del comité editorial de diversas publicaciones especializadas en estos temas. Asimismo, es miembro de la Sociedad Americana de Ingeniería Civil y participa activamente en varios de sus comités técnicos. Bueno, y después de conocer la amplia trayectoria y experiencia de la doctora Silvia y porque en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral del día de hoy, situación y retos para promover la sostenibilidad en la infraestructura vial. Doctora Silvia, muy buenos días. Livia, muchas gracias. Gracias por esa presentación, a ti, al ingeniero Diego, y por la invitación a participar acá. Cuando me invitaron, yo dije, pero pues experta, soy experta en infraestructura vial, no tanto en los temas que le competen al acueducto, pero creo que una de las cosas interesantes acá es que todos aquellos que estamos a cargo del desarrollo de infraestructura civil tenemos retos similares y conversar entre sectores y compartir buenas prácticas es muy valioso e importante. Claro que sí, Entonces, doctora. Entonces la dejo acá en este empezamos. espacio para que empecemos. Listo, Bienvenida. muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí hoy, sacar este rato de su tiempo para escucharnos, agradecerles a todos y al acueducto. Tengo que además decirles que este símbolo del acueducto me parece la cosa más hermosa que existe en el planeta, la ranita,
La puse en todas las diapositivas porque me parece que es un logo espectacular. Bueno, vamos a estar hablando un poquito de algunas estrategias y esta es una obsesión, tengo que contarles, yo siempre he trabajado en infraestructura vial, pero mi visión sobre la infraestructura vial ha ido cambiando con el tiempo. Al inicio, hace unos 20 y pico de años, era muy técnica. Tengo que encontrar el mejor diseño de pavimento, la mejor solución, el mejor material. Y con el tiempo ha ido cambiando mucho a tengo que hacer todo eso, pero además tengo que estar promoviendo que estos proyectos tengan un nivel aceptable de sostenibilidad. Entonces, eso es un poco lo que les voy a contar el día de hoy. Como dijo el ingeniero Diego, tenemos una larga tradición en la universidad y en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de trabajar con el acueducto. Ustedes han trabajado con mis colegas muy queridos del área de recursos hídricos y en general de aguas. Yo pertenezco a otro grupo, este grupo de investigación que también es del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, se llama el Grupo de Investigación en Geomateriales y Sistemas de Infraestructura, GEOSI, y en él pertenecemos 4 profesores. Mauricio Sánchez Silva, que trabaja en todos los temas de sistemas de infraestructura, el profesor Nicolás Estrada, en geotecnia, en modelación numérica de medios granulares, el profesor Bernardo Caicedo, que es quien trabaja conmigo en los temas de infraestructura vial, pero él también tiene un área muy fuerte en todos los temas de lo que llamamos la geotecnia del transporte y en general en geotecnia. Y pues mi área, que es el área de infraestructura vial con un énfasis muy fuerte en materiales asfálticos. Dentro del grupo entonces tenemos varias áreas y una de ellas es ingeniería de pavimentos. Y tal vez una cosa interesante que destaca nuestro grupo de investigación es que hacemos investigación experimental avanzada. Avanzada quiere decir que nos salimos de los estándares y de los ensayos tradicionales, que también los hacemos, para poder entender mucho mejor el comportamiento de materiales y de estructuras de pavimentos para dar mejores recomendaciones. Pero también complementamos nuestros estudios con una fuerte dosis de modelación en mecánica computacional. Esto es inusual, usualmente hay grupos de investigación que se dedican uno al otro. Creo que eso es un valor muy interesante porque nos permite tener una visión. Hay cosas que no vamos a poder hacer en campo y que computacionalmente sí las podemos hacer. Entonces es una buena dosis. Y nos caracterizamos también porque muchos de los equipos que usamos han sido hechos en casa. Eso nos da como un valor diferencial de poder hacer ensayos que son muy particulares y que nos dan la posibilidad de explorar de otras formas el comportamiento de los materiales. Entonces, este es un ensayo, una tesis doctoral que se llama un hollow cylinder porque es un cilindro hueco. Ustedes ven que en el centro no hay nada, para caracterizar los agregados de materiales de bases y subbases granulares. Tenemos una pista de pruebas de pavimentos a escala real. Estamos diseñando nuevas pruebas de caracterización de materiales. Este es tal vez uno de los equipos más sofisticados que tenemos, que se llama un hollow cylinder, y nuevamente es un cilindro hueco para mezclas asfálticas que nos permite acoplar temperatura, clima en general con carga, aplicar carga en 2 direcciones, axial, pero también torsional, en fin. Eso también es un tema interesante, digamos, que destaca el trabajo que hacemos en el grupo. Bueno, iniciemos. Como sé que no todos conocen su área, no es la infraestructura vial, voy a dar unas definiciones previas que creo que son importantes. La primera es que es un pavimento. Entonces, pues ustedes, sí, todos lo hemos conocido y los ingenieros más, pero pues es una estructura de varias capas, multicapa. Eso es súper importante. Si no tuviéramos múltiples capas, nuestra vida sería un poco más sencilla. Esto le añade complejidad al proceso, que está diseñada para soportar el paso repetido de carga. La carga mecánica que recibimos nosotros es por el paso en superficie de vehículos pesados, pero también las condiciones ambientales. Entonces, las dos son demandas importantes que tienen que soportar nuestros pavimentos. Y aunque existen muchos pavimentos, las dos grandes familias de pavimentos son los que llamamos los pavimentos flexibles o asfálticos, pues que es una capa superficial que llamamos carpeta de rodadura, una mezcla asfáltica o concreto asfáltico, con unas capas de base que pueden ser de distintos materiales, de subbase que son capas granulares compactadas y del suelo natural que llamamos subrasante. Y también la otra gran familia, hay más, están los adoquinados, hay más, pero son los pavimentos rígidos o de concreto hidráulico que vemos natural, que se ven visualmente distintos. Ustedes ven las placas, que son grandes losas de concreto pues apoyadas en una o más capas adicionales. Se comportan distinto, funcionan diferente, se deterioran diferente, cuestan distinto, y en el mundo hay muchísimos más de estos pavimentos que de estos. En más o menos la proporción es que hay 90% de pavimentos flexibles versus 10% de pavimentos rígidos. ¿Y por qué este tema es relevante? Pues este tema es muy relevante particularmente en Colombia, porque si miramos cómo es la infraestructura vial de Colombia,
realmente el modo carretero, que es el modo de vías, es el que usamos para transportar la mayor cantidad de carga en el país. Entonces, aquí en este informe de competitividad, ustedes pueden ver que dice en Colombia se le ha dado prioridad al modo carretero, mientras que las carreteras recibieron el 71% de la inversión pública de todo el sector transporte. Esto es aeropuertos, puertos, ferroviario, fluvial. El monto destinado al modo férreo fue solamente el 4%. Esto va a cambiar, ¿no? Hay varios proyectos importantes de modo férreo. En consecuencia, el país presenta una alta dependencia del medio de transporte. Más del 81% de la carga en este país se transporta por carretera. Ustedes pueden ver aquí dónde están las vías principales del país. Las vías están ubicadas donde vive la gente. En Colombia, el 80 y pico por ciento de la población vive en la zona andina, que es donde están las vías, y pues en la zona norte del país, con unas particularidades y unos retos muy bárbaros, pues porque tenemos la topografía que nos impone digamos, unas condiciones que son retadoras desde el punto de vista de ingeniería. ¿Y por qué es importante esto? Porque si ustedes miran, por ejemplo, el índice o los reportes de competitividad global del Foro Económico Mundial, el último que salió porque los pararon después de pandemia, que fue en el año 2019, nos ubicaba a Colombia en el puesto 57 de 141. Es decir, estamos por encima de la mitad. Somos un país que somos medianamente competitivo, llamémoslo así. Pero dentro del desarrollo de los diferentes, hay 11 pilares que considera el Foro Económico Mundial para clasificar la competitividad del país, 11 en total. El segundo es la infraestructura. Y dentro de la infraestructura, lo que está considerando la infraestructura de transporte. Es decir, hay un reconocimiento de que la infraestructura de transporte está relacionada directamente con el desarrollo económico y la capacidad de competitividad de un país. Entonces recuerden este dato. Colombia como país está en el puesto 57 de 141. Y en infraestructura de transporte hay conectividad de vías, calidad de la infraestructura vial, densidad de la ferroviaria, servicios de trenes, conectividad aeropuertuaria y otros más. Y cuando miramos que hay 2 de vías, vemos que estamos muy atrasados. Estamos en la posición 97 en conectividad y 104 en la calidad. 104 de 141, es decir, por culpa de esto le estamos bajando nuestra posición de competitividad al país. Comparemos rápidamente con Perú. Perú no está mejor que nosotros, está en el 102 y el 110. Es decir, nuestros países vecinos en general presentan un menor desarrollo en estos aspectos, pero su posición global está más abajo que la de Colombia. Y ahora comparemos con Ecuador, un país que está mucho más abajo que Colombia, pero que en calidad de la infraestructura vial está en el puesto 35 del mundo y que está empezando a mejorar en conectividad para tratar de mejorar las condiciones económicas y empezar a subir en las posiciones de competitividad. Entonces, realmente es un tema que nos compete mucho. Es decir, al igual que toda la demás infraestructura civil, la infraestructura vial se necesita, es absolutamente esencial. Pero, al igual que toda la demás infraestructura que realizamos y que construimos, pues el impacto que tiene en el medio ambiente es muy importante. Usa materiales no renovables y altamente contaminantes. El asfalto, el cemento hidráulico, todos son materiales que son industrias que generan una alta cantidad de emisiones al ambiente. Comparado con otro tipo de infraestructura como puentes y edificios, tiene menor durabilidad. Eso implica mayores actividades de mantenimiento, de rehabilitación, que por supuesto causan también pues, un aumento de la huella de carbono y el impacto ambiental en general que generan estos proyectos. Pues es una fuente de contaminación. Por ejemplo, a mí me parece preciosa esta vía, pero pues si ustedes se dan cuenta, está impactando fuertemente el ambiente natural que allí había, ¿no? Y pues es nuestra responsabilidad entender qué podemos hacer para disminuir esa huella. De acuerdo con el último informe de acción climática e infraestructura de la Unidad de Naciones Unidas a cargo de temas ambientales, la infraestructura completa es también energía, es toda la infraestructura, telecomunicaciones, por supuesto civil, es la responsable casi del 80% del total de emisiones de gases invernaderos que se producen en el mundo al año. De eso, la gran mayoría viene de la industria del transporte. Entonces, el sector transporte es el responsable de cerca, a ustedes lo ven aquí, mundialmente es más o menos el 20%, pero pues hay países como en Estados Unidos donde es el 30% de las emisiones, ¿no? Es una cantidad muy importante. Todo lo que hagamos en el sector transporte es valioso. Y esto no es solo construcción, también es operación. El hecho de que operamos con vehículos que tienen
combustibles fósiles, pues también obviamente el uso y la operación de estos sistemas de transporte pues también impactan la huella de carbono y en general la huella ambiental que generan estos proyectos. Entonces entendamos qué es sostenibilidad en proyectos viales. De acuerdo con la Administración Federal de Carreteras de Estados Unidos, la Federal Highway Administration, esta es una definición inicial que dieron en el año 2014, hace como 11 años, empezando a promover el tema de sostenibilidad. Dice, un pavimento o una estructura de pavimento sostenible es aquel que alcanza los objetivos específicos de ingeniería para los que fue concebido, es decir, cumple técnicamente todo lo necesario, pero no es suficiente. En una escala más amplia hace tres cosas. Satisface las necesidades humanas, salud, seguridad, promueve la equidad, el confort, el bienestar. Usa recursos de todo tipo de manera muy eficiente, particularmente financieros, y preserva y restaura los ecosistemas circundantes. La sostenibilidad es muy propia de cada contexto y por lo tanto no es un concepto universal, es única para cada proyecto vial. ¿Qué es lo interesante acá? Reconocer que hay tres grandes áreas, que es lo que caracteriza la sostenibilidad en general: la sostenibilidad económica, social y ambiental, y que es proyecto dependiente, es decir, depende del contexto de cada proyecto. ¿Qué ha ocurrido en el mundo para tratar de motivar la sostenibilidad de proyectos viales? Y esto que les voy a decir aplica a todo tipo de infraestructura, no solo a la infraestructura vial. Por un lado, hay política pública. Las agencias nacionales, estatales, en nuestro caso distritales, pueden realizar acciones de política pública para reducir el impacto ambiental que generan los proyectos de infraestructura vial y otros. Por ejemplo, exigir estudios de impacto ambiental y medidas de mitigación, que eso lo hacemos, eso es por política, es un requisito contractual. Tener consideraciones ambientales en el proceso de asignación de proyectos en licitaciones públicas. Entonces ya hay otros países que dicen, yo voy a elegir el mejor proyecto o a quién le voy a asignar el proyecto, no solo en función de cuál es el más económico, sino también el que menor impacto ambiental genere o impacto en general o también beneficios sociales y que mejor uso de los recursos haga, que son los tres ejes de la sostenibilidad. Y pues políticas de uso de materiales, por ejemplo, desechos. Entonces ustedes saben que aquí este decreto debe estar ya actualizado, pero en el decreto 586 de la Ciudad de Bogotá adopta un modelo eficiente y sostenible de gestión de lo que nosotros llamamos los RCDs, que es residuos de construcción y demolición. El exigir que todos los proyectos tengan que incluir en algún porcentaje este tipo de materiales es una forma de promover el uso de proyectos más sostenibles. Por otro lado, también ha habido un boom del tema de certificaciones de sostenibilidad en proyectos de infraestructura general y viales en particular. Green Roads es uno, Green Lights, Green Pave, esos tres que les acabo de mencionar son específicamente para pavimentos. Sequal, que ahora se llama BREEAM, Envision, otros son para todo tipo de infraestructura. ¿Por qué esas certificaciones son interesantes? Porque nos dan un marco de lo que debería tener. Alguien ya hizo la tarea de entender qué es lo que debería tener un proyecto para que sea más sostenible. Entonces, no solo es interesante obtener un sello de calidad en los proyectos de sostenibilidad, esto es equivalente a lo que en los edificios viene ocurriendo o con estructuras verticales hace mucho tiempo, que es LEED, la certificación LEED, que da un sello, digamos, de sostenibilidad a los proyectos. Tener la certificación es muy bueno para atraer inversión. Por ejemplo, los inversionistas quieren promover proyectos que sean sostenibles, pero si yo no quiero promover o obtener la certificación, es una buena guía de lo que hace que unos proyectos sean más sostenibles. Entonces, yo como entidad pública o yo como contratista, como dueño de una concesión vial, puedo tomar decisiones basándome en lo que dicen estas certificaciones para tratar de que mis proyectos sean más sostenibles. Bueno, y hay una cantidad de esfuerzos de organizaciones y agencias a nivel mundial para ir hacia lo que el futuro dice que es tratar de tener industria de pavimentos asfálticos de emisiones de carbono cero netas. Es decir, ¿cómo hago? Voy a impactar, va a tener un impacto importante, una huella de carbono. ¿Cómo reduzco en el proyecto esa huella y cómo compenso la huella? Entonces, todos estos proyectos de infraestructura con emisiones netas cero es algo que se viene y que ya en muchos países se está promoviendo. Recientemente terminamos un proyecto que hicimos un proyecto multidisciplinario que lo hicimos con el Centro Regional de Finanzas Sostenibles de la Universidad, que es un centro interdisciplinar, la Facultad de Ingeniería, nosotros, nuestro grupo de investigación en geomateriales y sistemas de infraestructura, y la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, que se llamaba Recomendaciones de Política y Esquema de Certificación para Promover Infraestructura Vial Sostenible en Colombia.
En ese proyecto de nuestro grupo de investigación participamos 3 de los profesores y varios estudiantes, Laura Rico, Diego Borda, William Villamil. Fue interesantísimo porque este proyecto fue financiado por el BID, pero también por muchas digamos, de los grandes grupos inversionistas de proyectos viales que dicen que ellos son buenos ciudadanos corporativos, están tratando de promover la sostenibilidad de sus proyectos, pero que lo están haciendo muchas veces a costa de rentabilidad. Entonces querían ver cómo pueden hacer para que esto realmente pase más a política pública, para que se promueva entre todos y todos vean un beneficio, ¿no?, en los proyectos que realizan. Bueno, realizamos una revisión de la literatura de todo lo que hay, aquí para destacar que el gobierno se ha movido, yo creo que en todos los sectores, pero en el sector vial en particular, y en julio del 2020 sacaron estos lineamientos de infraestructura verde vial, que yo creo que es un documento muy interesante, que nos da como un marco y es un mensaje claro pues de nuestro gobierno hacia dónde deberíamos movernos. Una dificultad que tienen los lineamientos de infraestructura verde es que son muy generales, dice las cosas importantes, pero poderlo aterrizar a mi proyecto sigue siendo un poco retador. Como parte de este proyecto, nosotros revisamos certificaciones internacionales de sostenibilidad. Empezamos a ver algunas que en el año 2003 salió una de las primeras que es BREEAM Infrastructure, luego salieron en el 2010 unas muy específicas para pavimentos, Green Roads, Green Pave, Green Lights. En el año 2012 aparece Envision, IS Scheme, en el 2015 aparece Sure, en el 2018 Invest y recientemente la última que se está posicionando es Fast Infra. Nosotros hicimos un estudio en los diferentes ejes que tienen en común y les quiero contar solo para que ustedes vean qué hace que un proyecto de infraestructura, no solo infraestructura vial, esto también aplica a todo tipo de infraestructura, incluida toda la infraestructura relacionada con recursos hídricos. En el tema ambiental, tienen en cuenta materiales, uso de energía y combustible, todo el entorno regional y contaminación. En materiales es reutilización y reciclaje, uso de materiales locales. El evitar transportar materiales es muy importante porque en el transporte de materiales es donde generamos un impacto importante ambiental a nuestros proyectos. Gestión de residuos, herramientas para evaluar impacto ambiental, materiales de desmantelamiento del proyecto, qué pasa con esos materiales, hacer diseños de larga duración. En energía y combustible, reducción del consumo energético, disminución del uso de combustibles fósiles, el uso de energías alternativas. En entorno natural, preservar el suelo, las áreas de alto valor ecológico, todos los recursos hídricos. En contaminación, cómo se controla la contaminación del suelo, la atmosférica, la lumínica, la acústica y la contaminación de recursos hídricos. Eso es para todos los proyectos. Por supuesto, hay también en lo social y por supuesto también hay en lo económico. Esas diferentes certificaciones, entonces, como les decía, tienen la parte financiero, social y ambiental y recientemente empezaron a incluir el tema de resiliencia. Con el aumento del cambio climático, de eventos extremos, el tema de resiliencia, que si ustedes me preguntan, lo estamos entendiendo de maneras muy diversas en general, porque la gente asocia resiliencia con robustez solamente, ¿no? Que estructuras mucho más robustas para que soporten mucho más eventos. Esa es una alternativa, pero no es la única que hay que evaluar. Esta es nueva, por eso aparece en un color un poquito distinto y por eso aparece un más. Entonces ya no hablamos solo de sostenibilidad financiera, social y ambiental, sino también de resiliencia. Y aquí están las diferentes certificaciones y ustedes pueden ver que algunas son más fuertes en otras. Muy pocas han metido el tema de resiliencia y se destacan Envision y la última que es Fast Infra, en que tienen muchos verdes y amarillos, es decir, son las más completas que hay. Las que son muy de pavimentos se enfocan en la parte del pavimento, que es mucho en el pavimento y no tanto como en los otros aspectos. Entonces, esto es interesante para ver cómo funciona. Nosotros como parte del proyecto dijimos, ok, hagamos un marco general que sea un marco que llamamos el modelo 3+, es sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad financiera, toda la parte de resiliencia, tratando de entenderla mucho mejor. Y además de esos tres más, también estamos empezando a hablar de una gobernanza y transición justa. Y es que en todos los proyectos hay que pensar también en el tema de gobernanza, de mantener el propósito de la inversión, lograr la aceptación social y ambiental, ser capaces de demostrar el valor social, el valor por dinero, todo el tema de planeación estratégica de proyectos, está como en el centro de todos y eso se debería tener en cuenta. El rol de la resiliencia les quiero mostrar solamente cómo quedó la isla de San Andrés después del huracán Iota en el 2020,
donde nunca vemos los pavimentos por dentro. Ustedes me tienen que creer que son varias capas o ustedes porque además en el acueducto están en contacto directo con el tema de pavimentos porque ahí siempre estamos trabajando pues porque son redes que están en medio de los dos sistemas de infraestructura, los dos son infraestructura horizontal, pero casi nunca los vemos. Después del huracán Iota, todos los pavimentos quedaron a la vista. Miren, ese pavimento rígido quedó sin ninguna de sus capas. Y por eso el tema de resiliencia se vuelve muy relevante, ¿no? Lluvias más fuertes, periodos de lluvia más fuertes, esto cambia todo. Cambia el comportamiento de los materiales, nos pone nuevas exigencias en temas de drenaje, nos pone nuevas exigencias en control, barreras, control de tormentas, en ciudades sobre todo, luego periodos de sequía muy intensos, en los países que tienen estaciones, pues es climas mucho más extremos en los inviernos, más ciclos de congelamiento, descongelamiento, en fin, ¿no? Es un tema relevante. Y les quería contar sobre una de esas certificaciones, que es la Envision. Envision es una que nos gusta en general, nos ha gustado dentro de todo el análisis que hicimos, es la norteamericana. Y nos gusta porque la ASCE, la American Society of Civil Engineering, está adoptando esta y la va a promover en Estados Unidos para sus proyectos y es muy general, cabe mucha gente. El equivalente a esta europea es la BREEAM, que también es buena. Nosotros hemos trabajado con los dos. ¿Qué proyectos o qué sectores incluye Envision? Todo el sector de transporte, y acá quiero que vean que todo el sector de agua y todo lo que es manejos de aguas residuales también, todo lo que es energía, landscape, que es parques, toda la parte, digamos, sobre todo en ciudades, em, cuando hacemos intervenciones para mejorar ambientalmente proyectos específicos, waste, todo lo que tiene que ver con la industria de manejo de residuos y otros como no sé, plantas industriales, etcétera. Todo eso está incluido. Por supuesto, a mí me compete el de infraestructura de transporte. Y en infraestructura de transporte, Envision puede ser útil para incentivar el lograr objetivos específicos, pero incluye todo lo que ustedes se pueden imaginar de infraestructura de transporte. Vías, pero también modo aeropuertuario, ferroviario, puentes, modo puertos, ¿no? Todo el sistema de infraestructura. En sistemas de infraestructura relacionados con agua, también dice que esto puede ser aplicado a todo tipo de proyectos de diferentes tamaños y tipos. Aquí les muestran unos ejemplos de proyectos que han sido, digamos, certificados o por lo menos han empezado el proceso con Envision. Entonces, plantas de tratamiento de agua, temas de control de tormentas, de distribución de agua potable, temas de cómo hacer el manejo de acueducto alcantarillado. Todo eso también puede ser certificado. Nosotros tomamos un proyecto de cuarta generación de concesiones, son proyectos grandes, mantenemos el anonimato como parte del proyecto, y ese proyecto empezamos a evaluarlo a través de varias de las certificaciones. Les voy a mostrar la Envision, también lo hicimos con otras. Entonces, en Envision, todos los proyectos que se quieren certificar en Envision, hay 5 categorías: calidad de vida, liderazgo, asignación de recursos, entorno natural y clima y resiliencia. Y tiene 64 lo que ellos llaman créditos, que son como puntos. Ustedes, si logran entre 20 y 29% de todos estos puntos, es como verificado, es el nivel más bajo. Entre 30 y 39, plata. Entre 40 y 49, oro. Y más de 50 es platino. Nosotros, al hacer todo este estudio de la concesión, ojo, la concesión no tenía la intención de certificarse. O sea, no había hecho una cantidad de procedimientos que seguramente sí hubiera incluido si quería certificarse. Y no era su intención. Nosotros tampoco teníamos la intención de que ellos estuvieran esperando certificarse. Queríamos hacer un diagnóstico de hoy en día con lo que las concesiones hacen, que mucho es contractual. Entonces, no sé, un proyecto de concesión vial hace referencia a más de 42 manuales. 42 manuales distintos, dentro de ellos impacto ambiental, se imaginarán, manejo de agua, todo lo que se puedan imaginar. Entonces, nosotros también, ellos tienen que cumplir muchas cosas, pero nosotros también éramos conscientes de que hay cosas que sí hacen, pero no cuentan con la evidencia. Entonces, hicimos 2 escenarios. El estricto es, ¿usted tiene o no tiene lo que pide la certificación? Sí, ok. ¿Y me lo podría demostrar? Sí, le creo. No fuimos al detalle. Y en otros ellos nos decían, sí lo hice, pero no cuento con la evidencia, pero podría conseguir la evidencia. Entonces dijimos, ok, entonces hagamos un escenario flexible, porque quiere decir que ellos sí lo hicieron y podrían obtener la evidencia. Bueno, con el escenario estricto estamos aquí en el límite de obtener plata y con el escenario flexible estaríamos posiblemente obteniendo platino.
Esto da cuenta de que en realidad nuestros proyectos, por lo menos los de concesiones viales, que ustedes saben que son estructurados y administrados por la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, están bastante mejor de lo que muchos de nosotros pensábamos. Eso es muy bueno, es decir, las medidas que se han tomado, los proyectos contractualmente hablando han logrado mucho. Aquí lo que ustedes van a ver son los diferentes puntos: clima, resiliencia, entorno natural, asignación de recursos, liderazgo y calidad de vida, y cuántos puntos se obtuvieron en cada una de las áreas. Entonces, 0 puntos está por acá, y si obtuvieron el 100% de los puntos está por acá. ¿Qué vemos nosotros? Pues que el flexible es todo esto que ustedes ven, son puntos que podrían ganar, pero sobre todo en calidad de vida, comunidad, movilidad, bienestar, alguito de resiliencia. En el estricto también es donde más puntos obtienen. Temas económicos está muy bien, pero si ustedes se dan cuenta, tenemos todo esto desprotegido. Agua un poquito en el flexible, pero ni siquiera. Emisiones muy bajo, conservación muy bajo, y por supuesto uno que me compete a mí por lo que hago, que es materiales muy, muy bajo. Por ahí no estamos ganando puntos. Y si lo miramos aquí como emisiones, resiliencia, bienestar, movilidad, comunidad, estos son los códigos de los puntos, no importa, importa el tamaño de la barrita. Entre más alta la barrita, más puntos se logró. Y si ustedes ven, pues logramos más puntos nuevamente en todo el tema de sostenibilidad social, en alguito de resiliencia, y tenemos vacíos importantes en el tema de energía y materiales. Ahí no estamos logrando puntos, y en temas de planificación sorpresivamente, pero en conservación, en energía, en materiales, ahí es donde están las oportunidades. Unos años antes de este proyecto, como parte de una tesis de pregrado, además ni siquiera era maestría, hicimos un ejercicio preliminar con otra certificación que era Green Roads, solo para pavimentos. Esta sí es solo para infraestructura vial. Esta es una certificación que surgió en el 2010, que ha acreditado más de 80 proyectos, hay 120 más registrados, no todos han obtenido su certificación. Hay que recordar que quien obtiene la certificación es el proyecto, no la empresa contratista. Y esta es interesante porque esta dice, mire, no es que usted haya cumplido, usted tiene que cumplir más que un mínimo número de puntos. Empecemos porque si usted no cumple estos 12 puntos obligatorios, si usted no tiene estos 12 puntos obligatorios, no se puede acreditar. Para certificarse, usted tiene que cumplir estos 12 más ganar ciertos puntos. ¿Cuáles son esos 12 puntos obligatorios? Usted tiene que haber hecho un estudio de impacto ambiental, haber hecho un estudio de huella de energía y de carbono, haber hecho y demostrar que hizo un desarrollo con bajo impacto, evaluar el impacto social, haber incluido a la comunidad, haber hecho un análisis de costos de ciclo de vida, tener buenas metodologías de control de calidad, prevenir contaminación, un buen uso de manejo de residuos, control de contaminación por ruido e iluminación, análisis de conflictos con servicios y sistema de gestión de activos. Usted tiene que tener eso. Si usted no tiene eso, no se puede certificar. Si usted cumple que hizo todo esto, tiene además que ganar ciertos puntos en diferentes categorías. Entonces, requisitos del proyecto son obligatorios, esos no dan puntos, pero en medio ambiente y agua hay 30 puntos, en actividades de construcción 20, en materiales y diseños 24, en servicios y controles 20, en fin, y hay subcategorías, ¿no? Para un total máximo de 130 puntos. Yo me voy a enfocar en este, pues porque es mi área el que más me interesa, y quiero decirles dos cosas. Fíjense cómo aporta 24 puntos, que es un montón. Después de medio ambiente y agua es el más alto. Y hablamos de preservación y reutilización y reciclaje y contenido recuperado de materiales, con 5 puntos cada uno. ¿Por qué me enfoco ahí? Porque les acabo de mostrar que ese es en uno donde tendemos a no ganar puntos. Y quiero que recuerden este porque les voy a mostrar más adelante que son declaraciones ambientales de productos. Entonces, tener declaraciones ambientales de productos también da puntos. Este se los voy a volver a ese en un ratico. ¿Cuáles son las clasificaciones? Bronce, plata, oro y por siempre verde. Tienen que haber cumplido todos los obligatorios, y dependiendo del puntaje de los demás que cumplan, entre 40 y 49 es bronce, entre 50 y 59 plata, 60, 70 oro, y si tienen más de 80 puntos es la máxima categoría, que es por siempre verde. Cuando hicimos esto con otra concesión vial de cuarta generación, muy grandes proyectos estamos viendo acá, este fue un proyecto que nos ayudó Sofía Cabrera, pues cumplían casi todos los obligatorios, pero no tenían un estudio de huella de energía y de carbono, no había ninguna evidencia de que el proyecto se hubiera desarrollado bajo principios de bajo impacto en de todas las áreas, y tampoco había metodologías de prevención de contaminación. ¿Por qué si cumplen los demás? Porque contractualmente lo piden. O sea, los proyectos de concesiones viales piden
que haya un estudio de impacto ambiental, que haya una evaluación del impacto social, en fin, ¿no? Entonces, en esos tres que no lo pudieran hacer, pues quiere decir que no podría certificarse Green Roads. Sin embargo, hicimos el estudio de qué más se necesita, pero ojo con esto, esos tres dan una idea de lo mínimo que yo debería pedir como agencia o que yo como responsable y contratista de mi proyecto que me quiero certificar tengo que garantizar. O sea, empecemos con estos 12. Luego seguimos con los demás puntos. Nosotros hicimos igual el estudio de los demás puntos. En lo que más obtuvo puntos este proyecto, que fue un montón, fue en medio ambiente y agua. Hicieron un trabajo extraordinario en esta concesión para cuidar todas las fuentes de recursos hídricos, una gran actividad acá. Y quiero que vean este punto. En materiales y diseños obtuvieron 0 puntos. Ahí es donde yo, que ese es el área en el que trabajo, veo una gran posibilidad de hacer cosas interesantes, ¿no? Al final, hubieran podido, si nosotros ponemos nuevamente lo flexible, que son puntos un poco más flexibles, si se dan cuenta, esta columna tiene más que esta, hubieran podido certificarse bronce, que es la mínima, si además hubieran cumplido los obligatorios. Pero nuevamente esto nos da una idea interesante de lo que está pasando en el mundo. Bueno, ¿qué estamos viendo en oportunidades de materiales? La primera es que hace unos años, ya hace más de una década, surgió en el mundo ese tema de las declaraciones ambientales de producto, EPD, Environmental Product Declaration. ¿Qué es el Environmental Product Declaration? Es una verificación, es un documento registrado y verificado por un ente independiente que comunica de manera transparente y comparable la información sobre el ciclo de vida ambiental de productos de manera creíble. Esto es muy parecido a cuando ustedes tienen cualquier producto de alimentación y ustedes miran cuáles son la información nutricional. Esta información nutricional a ustedes les está dando información de la calidad del producto y ustedes pueden como consumidor tomar la decisión de si se lo comen o no. Yo esta chocolatina me la comería porque amo el chocolate, pero siendo consciente de que eso tiene 210 calorías, que tiene un porcentaje del valor diario de 23% de grasa, en fin, soy consciente de eso. Las declaraciones ambientales de productos son equivalentes en el sentido de que cualquier producto, sea un material de mezcla asfáltica, un concreto hidráulico para un puente, sea el material que usamos para tuberías, ¿no? De redes de acueducto de alcantarillado, todo eso yo le puedo hacer esta declaración ambiental de producto. Y esa declaración ambiental de producto me va a decir por unidad de peso, producirles y entregarles a ustedes ese material por una unidad generó esta huella en su ciclo de vida. Y eso es muy interesante porque puede permitir, por un lado, para quien lo produce puede saber cómo está el rango de su producto y puede incluso tomar acciones para reducir el impacto que tiene ese producto, pero por otro lado, si yo tengo varias empresas, puedo elegir cuál es el producto que tiene menor impacto ambiental. Esto está en furor en el mundo. Primero en Europa, desde hace ya muchos años, y en los últimos 5 años en Estados Unidos, en todos los sectores de infraestructura. Nosotros vamos a empezar un proyecto, estamos trabajando con un estudiante, Santiago Martínez, con la unidad de mantenimiento vial, y estamos diciéndoles, ustedes están usando una cantidad de mezclas interesantes, hagamos el estudio y hagamos el análisis de cómo es el impacto ambiental o la declaración de impacto ambiental de esos proyectos. Esto, para que ustedes sepan, está regido por la ISO 14025 y eso se llama un label 3 ambiental. Y este es un ejemplo que muestra cómo, por ejemplo, para una mezcla asfáltica, que es el material que usamos para las capitas superficiales de pavimentos, es un resultado típico de cómo se ve. Es toda la parte de daño, digamos, impacto potencial a calentamiento global, consumo de la capa de ozono, edificación, etcétera, en sus unidades y cuánto es por los materiales, por el transporte, por la producción, ¿no? Y entonces nos permite comparar materiales o por lo menos cuantificar el impacto que tiene nuestro material. Bueno, en mezclas asfálticas, que es mi tema, yo amo las mezclas asfálticas, es el material con el que he trabajado, que es esta capita superficial, eso no es más que agregados con cemento asfáltico o asfalto. Es la combinación de esas dos. Asfalto, que es el residuo del proceso de destilación del petróleo, y agregados, con la dificultad de que los dos son materiales no renovables. Los agregados en algún momento, si se acaban, se acabaron, y pues el cemento asfáltico se acaba el día en que se nos acabe el petróleo, ¿no? Los depósitos de petróleo. Es el material más empleado del mundo, ¿no? En la construcción de vías y por lo tanto hay mucho que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Una cosa que está en furor, reciclados. Podemos usar en esas mezclas, yo digo que esto es como una receta de cocina. Hacer una mezcla asfáltica, escoger agregados y un cierto porcentaje de asfaltos y que nos quede en una buena proporción para que nos dé un buen material.
A esa receta de cocina le podemos añadir otros materiales. Podemos reemplazar agregados por desechos industriales de otras industrias o de la misma industria. De la misma industria, pues el concreto hidráulico y lo que nosotros llamamos RAP, Reclaim Asphalt Pavements, que es todo ese mismo material cuando se retira, se fresa y se retira, lo puedo volver a reusar. Pero también de otras industrias, ¿no? El polvo de caucho de las llantas usadas, plásticos, vidrio, bioaditivos, en fin, son muchos más. De esos tal vez el más importante es el rap. Entonces el rap, y este video se los muestro, no tiene sonido, es solamente de manera para que ustedes lo vean. Aquí estoy fresando esta vía, que digamos un pavimento que llegó a su fin, y ustedes ven que aquí está cayendo en esta volqueta lo que nosotros llamamos rap. Se ve negrito, se ve como agregados negros. Este material es 100% reciclable. Es el material que por peso en el mundo es el material que más se recicla en el mundo entero. ¿Qué hacíamos nosotros con ese material? Lo mandábamos a botadero. Lo mandábamos a botadero. Se le conoce como el oro negro porque lo puedo reusar casi que en todas las proporciones. Ya no lo llevamos a botadero, ahora lo tenemos en acopios. El problema es que nuestros acopios están creciendo a una velocidad increíble. Para que tengan una idea, en Estados Unidos se usaron casi 95 millones de toneladas de RAP en el año 2021 y casi todo, 95% del RAP, se volvió a usar en nuevas vías, ¿no? Esto significa que ahorramos 26 millones de barriles de petróleo o asfalto, que resulta del petróleo que no tuvimos que usar. Es absolutamente maravilloso. ¿Dónde puedo usar yo el RAP? En todas las capas. En las capas nuevas de mezcla asfáltica, lo puedo usar en metodologías que nosotros llamamos en caliente o en frío, lo puedo usar como agregados para capas granulares. Este no es el mejor uso posible, aquí está el mejor uso posible, porque cuando lo reuso para mezcla asfáltica lo tengo que calentar. Y al calentarlo, el asfalto que está ahí viejito se derrite un poquito y me ayuda nuevamente como ligante. El asfalto es un pegante. Entonces me ayuda nuevamente como ligante, o sea que no necesito tanto asfalto, ¿no? No solo estoy reemplazando agregados, sino también asfalto. Ese uso de nuevas mezclas asfálticas en caliente, que llamamos porque hay que calentar el asfalto para hacer la mezcla asfáltica, es el más común de todos. Entonces yo tengo RAP, este es el RAP, es material que viene de una vía viejita, con nuevo asfalto, con nuevos agregados y a veces con lo que llamamos rejuvenecedores, porque es que el asfalto que está acá, como es orgánico, se ha envejecido, yo hago una nueva vía. Esa nueva vía se comporta igual que las vías antiguas. Nadie sabe que en realidad es una nueva vieja mezcla. Yo ahí le puse material reciclado y lo puedo hacer varias veces, puedo hacerlo en varias generaciones. La unidad de mantenimiento vial, ustedes ven aquí los acopios de RAP, son un montón y están tratando fuertemente de empezar a usar ese material, ¿no? Lo están usando para hacer nuevas mezclas, en fin, es muy interesante. No es el único, está el asfalto caucho, entonces todas estas llantas viejas que son un problema ambiental tan grave, este caucho, si se tritura y se le quitan fibras y una cantidad de cosas, lo podemos reusar y es un muy buen material para mejorar las propiedades del asfalto. En Estados Unidos, los techos de las casas se hacen también con un componente que tiene asfalto por la impermeabilización, se llama RAS, se llaman shingles, y esos también se están reusando. Concreto hidráulico reciclado, es más retador, pero se está mirando si este material se puede usar como agregados nuevos. El plástico, usar plástico reciclado. Este es el sueño, ¿no? Ya lo usamos para ciclovías, pero imagínense pavimento 100% de plástico reciclado, que además todos los sistemas de servicios públicos van aquí adentro, en fin, ahí tenemos retos, pero para esto ya existe. Y una cantidad de países están usando el plástico dentro de la mezcla asfáltica, incluida Colombia, ¿no? Hay varios reportes muy interesantes, esto lleva más o menos 10 años en furor, un poquito más en el mundo, empezó India y luego llegó al resto del mundo y llegó a Estados Unidos y bueno, ahí van. Colombia está exportando con MPI, que es una compañía muy importante en el área, digamos, de asfaltos. El grupo Ecopetrol MPI exportaron el primer cargamento de asfalto con plástico reciclado del país, ¿no? Lo están llevando a Centroamérica. Acá también estamos haciendo algo de eso. Bueno, bioligantes, estamos tratando de usar desechos industriales para crear nuevos materiales que ojalá reemplacen el asfalto. El mundo está en búsqueda de cuál es ese nuevo ligante que va a reemplazar al asfalto, porque el asfalto se va a acabar. Podemos reciclarlo muchas veces, pero el asfalto virgen, el día que se acaba el petróleo, se acaba y hay que empezar a pensar. Difícil ese reto, no lo hemos logrado, pero ahí vamos. Mezclas tibias, esta es una mezcla asfáltica en caliente, la que les contaba que es la que más usamos. Cuando cae la volqueta y va a salir al proyecto, se ve así, miren la cantidad de emisiones, porque esa mezcla está a 150 grados centígrados.
Las mezclas tibias no están calientes, no están frías, están tibias, y ustedes ven la mezcla cayendo. ¿Qué hice? Le puse unos aditivos que me permiten fabricar la mezcla, transportarla, extenderla y compactarla a 30 grados centígrados menos. Eso en campo se ve así. En lugar de tener todas estas emisiones, en campo, también para seguridad de los trabajadores, ¿no? Se ve mucho, inmediatamente se ve la reducción de emisiones. Mezclas más durables, estamos trabajando en temas de materiales, como este material, el asfalto es un material orgánico que se va envejeciendo y endureciendo con el tiempo. Si nosotros logramos encontrar algo que controle ese envejecimiento y mantenga mi material mucho más durable, extendemos la vida útil. La lignina, que es un biopolímero natural que se encuentra en plantas, que es un bioproducto de la industria del papel, por ejemplo, puede ser un material muy valioso para controlar el envejecimiento de los asfaltos y de las mezclas asfálticas. Aquí estamos trabajando en varias de esos proyectos con estudiantes. Y un tema que a mí me parece muy interesante es qué tal si logramos que los pavimentos, todas las fisuras que ustedes ven ahí, se autorreparen. ¿Cómo se pueden autorreparar? Hay varias técnicas. Una es, voy con un equipo por encima de los pavimentos y ese equipo manda una inducción electromagnética, calor. Mi pavimento, ahora mis mezclas tienen unas fibritas metálicas que ayudan a que se calienten y cuando el asfalto se calienta, el asfalto se derrite un poquito y cierra las fisuras. Entonces tenía una fisura muy larga y después de pasar este equipo, la fisura se cierra, ¿no? Y lo puedo hacer también con radiación de microondas. Esto requiere un equipo grande. Hay ya varios prototipos en el mundo tratando de ver si, y entonces por las noches paso por mis pavimentos y mis pavimentos se van a autorreparar. Hay una tercera opción y es un nuevo ingrediente como los chips de chocolate o una galleta. Ahora tengo un nuevo ingrediente en mi receta de mezcla asfáltica que es meterle unas capsulitas cuando la fabrico. Esas capsulitas tienen un líquido por dentro, con la ilusión de que cuando una grieta se propague, reviente o dañe esa cápsula libere el aceite vuelva al asfalto más fluido y lo cierre las fisuras. Y en eso llevamos trabajando un montón de tiempo con muchos colegas en Inglaterra, colegas en Chile. Una de mi estudiante doctoral Angélica habían estado trabajando en eso, varias tesis de maestría, y es ver esas capsulitas si podrían o no autorreparar. Así se ven en la mezcla asfáltica. Miren acá tan bonito, no tiene sonido este video, simplemente para que vean, esto es una aguja, está amplificado. Miren cuando nosotros espichamos la capsulita cómo libera el aceite y podría reparar. Y hemos hecho una cantidad de cosas numéricas y no numéricas, acá no me funcionó en videíto, para tratar de entender esos materiales. Bueno, también hay mucho trabajo en mezclas permeables, lo que llamamos mezclas drenantes, que ayudan a controlar el ruido, que dan seguridad vial y que permiten que el agua entre directamente dentro del pavimento. Son unas capas adicionales al pavimento. Tenemos varias ya experiencias en Colombia que tienen muchos vacíos, o sea, son agregados gruesos pegados entre sí, pero no hay finos, no hay agregados o partículas finas y por lo tanto tienen una gran cantidad de huecos o vacíos, de tal manera que cuando llueve el agua entra. Para que ustedes vean, así es manejar en una vía normal, así es manejar en una vía que tiene esta primera capa cuando cae lluvia. Llueve, el agua entra en esa primera capa, va a salir lateralmente, tengo que tener estructuras de drenaje esperándola, y pues la seguridad vial, es que aquí no se ve la demarcación horizontal, ¿no? La fatiga de los conductores es inmensa. Y además esos vacíos también controlan la contaminación auditiva. Miren este video, espérense, me cambio porque no me está dejando correrlo. Esa es una capita en Miami. Ustedes aplican agua y el agua pues drena. No va a seguir hacia abajo porque luego está mi capita tradicional. Hasta ahí puede llegar. Entonces el agua tiene que drenar lateralmente. Tienen un problema estas mezclas que son buenísimas y es que no duran mucho. Miren cómo se dañan, rápidamente se dañan, ¿no? Esto lo conocemos como rubble. Entonces ahí también hemos trabajado muchísimo con varias organizaciones y universidades en Estados Unidos, en Europa, en muchos proyectos que ustedes ven ahí para dar soluciones. Uno de ellos es hacer modelación numérica. Hicimos una cantidad de modelaciones y con esas modelaciones complementadas con trabajo experimental, dimos recomendaciones al Departamento de Transporte de la Florida para utilizar nuevos materiales, asfaltos que llamamos altamente modificados, y condiciones en cuáles vías sí se puede usar y en cuáles vías no, para mejorar la durabilidad, y eso ya está aplicándolo. O sea, ya esa especificación técnica salió y ya está en uso. Y la última que les quería contar es que las vías, desde el día que fueron creadas hasta hoy, han servido un único propósito, son unifuncionales, permitir el transporte de carga y pasajeros de manera eficiente y segura, ojalá confortable también.
yo siento que ya estamos en otro momento del mundo donde la infraestructura de cualquier tipo debería ser multifuncional. ¿Qué quiere decir en pavimentos, por ejemplo, multifuncionalidad? Pues ustedes ven aquí, estos son paneles solares, deberían estar produciendo energía. Este proyecto que fue divino fracasó. No duraron mucho los paneles solares, ¿no? Se llaman vías solares. Pero bueno, hay que seguir intentando. O electrificadas, de tal manera que los vehículos eléctricos, a medida que van avanzando en la vía, se cargan automáticamente, ¿no? Ya ha habido pilotos en laboratorio, pero ya en Suecia se abrió la primera vía electrificada y así en varios sitios del mundo. Bueno, y para terminar, porque se nos acabó el tiempo, yo siempre hago un reconocimiento maravilloso a todos los estudiantes de pregrado, maestría, doctorado que trabajan, también a postdoctorantes y a colegas de otros lados. Acá está parte del grupo que trabaja específicamente en pavimentos y mezclas en diferentes eventos a los que hemos asistido. Y pues a ellos siempre, este es el último congreso que asistimos el año pasado sobre ingeniería de pavimentos y nada de lo que hacemos sería posible sin ellos, pero además ellos están siendo formados en este tema de sostenibilidad, de infraestructura, y yo creo que esto va a ser la diferencia para nuestro país y para la industria. Bueno, muchísimas gracias a todos, espero que la charla haya sido de interés. Doctora Silvia, muchas gracias por compartir sus conocimientos en este tema tan importante. Han resaltado sobre todo esas buenas prácticas en las vías, en infraestructura que van más allá de la construcción, pero abarcando, por supuesto, también la operación de la mano de la tecnología, un aporte muy valioso para la sostenibilidad vial. De verdad, muchísimas gracias. Les pido el favor a los que están conectados reaccionar en el Teams con un aplauso, con un emoji para la doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Ojalá que todos podamos desde donde estemos, desde el sector donde estemos, muchas gracias, hacer un aporte porque de verdad que este mundo está necesitando que pensemos no solo en lo técnico, sino que también empecemos a pensar un poquito en nuestra responsabilidad de cubrir las necesidades de esa sociedad y hacerlo con el menor impacto posible en términos de proteger lo que queda para las siguientes generaciones. Así es, doctora Silvia. El ingeniero Diego Gutiérrez tiene la manito levantada. Adelante, ingeniero. Bueno, sí, gracias, doctora Silvia, muchísimas gracias por la presentación, la verdad muy interesante. Y me quedé en un mensaje de cuando usted hablaba sobre las certificaciones internacionales de sostenibilidad, ¿sí? Me presentaba ahí como un gráfico en el cual se mostraba como una distribución de criterios para calificar los proyectos. Como usted sabe, ya es tema, digamos, distrital y nacional, la crisis de abastecimiento en que estamos pasando por cuenta de una sequía extraordinaria, prolongada, nunca registrada en nuestro sistema, y tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, ahí estamos, digamos, abocados, la mayoría de la empresa está concentrada en este tema de fortalecer el sistema de abastecimiento. Creo que este tema de los criterios ambientales puede ser un tema importante para calificar las alternativas de reforzamiento del sistema, ¿no? No, ya que usted lo aclaraba, no solo sirve para los proyectos viales, sino para todo tipo de proyectos. A mí me parece, digamos, como una parte importante para poder evaluar nuestros proyectos, nuestras alternativas con esos criterios. Ingeniero Diego, lo primero que tengo que decirle es que tenemos la fe puesta en ustedes para que podamos arreglar este problema Sí, tan fuerte en el que lo vemos como una amenaza real y de verdad sabemos que ustedes todos están haciendo unos esfuerzos increíbles para ver cómo podemos prepararnos, no solo para dar respuesta inmediata a una realidad pues a una emergencia, sino de mayor largo plazo. Sí, de acuerdo. Yo tengo que decir ahí que hay eventualmente que compensar cosas. Por ejemplo, pues nosotros tenemos el gran riesgo pues de que muchos de nuestros proyectos, por ejemplo, están en Chingaza y que por supuesto queremos protegerlo. Y hay que hacerlo. Ahora, hay veces en que si esa es la única alternativa, yo desconozco por supuesto estos temas, hay maneras también de hacer compensaciones y hay maneras de tomar decisiones donde no siempre, mejor dicho, no podemos tocar absolutamente nada porque en algún claro. momento toca hacerlo, solo que hay que hacerlo de manera responsable. Entonces, dado que esa es la mejor, realmente no hay más alternativas. Estoy dando un ejemplo cualquiera. ¿Cómo esa alternativa que técnicamente se ve buena? ¿Qué podemos hacer para disminuir el impacto ambiental, incluso para compensar ese impacto ambiental? Y yo creo que esa es una buena estrategia. Si fuera simplemente por no tener impacto ambiental, no tendríamos infraestructura. Eso Claro.
Ese es un tema, por supuesto, muy complejo que Cualquier a veces tenemos que enfrentar. solución va a tener Cualquiera. impacto ambiental. Exactamente. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de minimizarlo o pensar en compensaciones, cualquiera de las dos. Pero evidentemente creo que aplica efectivamente a todos los proyectos, incluidos a los proyectos que usted menciona. Y como le digo, desde acá le estamos haciendo mucha fuerza y deseando que puedan realmente encontrar esto, ¿no? No es un tema trivial y es un tema que sabemos que están todos allá destinados y a nivel del distrito, de la alcaldía y muchos más mirando qué se puede hacer. Y efectivamente acá hay grandes alternativas para hacer, para que tengamos que hacer lo que hay que hacer, pero que además lo hagamos de manera lo más responsable posible. Ok, muchas gracias por el mensaje. Entonces, antes de despedirnos, quería dejarles una invitación a mantener las medidas de ahorro en sus hogares y oficinas, porque con el agua no se juega y cada pequeña acción hace la diferencia para recuperar nuestros embalses. Muchas gracias a todos por participar. Doctora Silvia, muchas gracias por haber estado en este espacio con nosotros. Gracias nuevamente por la invitación, muchos saludos a todos y nos llevamos tu mensaje, Livia. Creo que esa es una responsabilidad que todos tenemos que seguir, ¿no? No podemos bajar la guardia. Entonces, ese mensaje creo que nos cae muy bien a todos Así acá, es, que tenemos tantas personas, no solo del acueducto, sino de afuera, nos lo llevamos con seguridad. así es. Y Bueno, que muchas así gracias sea. a todos. Que así sea. Que estén muy bien Bueno, y todos. recuerden que en Mucho la gusto. empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá seguimos cultivando el conocimiento y fortaleciendo nuestro compromiso con el cuidado del agua. Nos vemos el próximo viernes y que tengan un feliz resto de día. Muchas saludos a todos y muchas gracias. Buen Gracias, fin de hasta luego. semana. Lo mismo. Igual, Adiós. hasta luego.